Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un breve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Marcos 15, Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «¡Salve, rey de los judíos!». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.
Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Jesús fue entregado a Pilato, quien era el procurador o gobernador romano en Judea de aquella época. A Pilato le importaba más agradar a los hombres que a Dios. Pilato solo se preocupó en satisfacer al pueblo a pesar de que se maravillaba de Jesús. Este hombre entendió muchas cosas y aún así no se humilló ni creyó. Por ejemplo, Pilato entendió que por envidia habían entregado a Jesús. Notemos qué terrible puede ser la envidia. La vemos como algo simple, nos conformamos a albergarla en nuestro corazón, pero es pecado y como es característico del pecado, nos lleva a cometer otros pecados y muchas veces terribles. ¿Cuántos hombres han llegado incluso a asesinar por la envidia, comenzando desde Caín? Toda aquella multitud prefirió que se soltara a Barrabás, quien era asesino, revoltoso, traidor y ladrón según el Evangelio de Juan 18. A veces actuamos así, cambiamos a Jesús por el pecado, preferimos los deleites de este mundo que a Él. En este capítulo vemos los terribles sufrimientos que Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Ya lo comentamos en Mateo 27. Es imposible imaginar o describir semejante sufrimiento. Por ejemplo, cuando se habla de que Jesús fue latigado, a veces nos imaginamos los látigos que vemos en la actualidad. Sin embargo, era una estaca de madera con varias correas con puntas metálicas. Era un castigo terrible porque la carne era rasgada hasta los huesos. Esto causaba un sangrado severo. Él fue hecho una llaga por nosotros. Le vistieron de púrpura. Se burlaron de él, le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían. Y aunque le dieron a beber vino mezclado con mirra para que él no sintiera los dolores, él no lo tomó porque quería cumplir su misión, sufrir el castigo que tú y yo merecíamos por el pecado. Allí lo crucificaron cruelmente. La crucifixión era un método romano común de ejecución para esclavos y extranjeros. Un escritor romano llamado Cicerón llamó a la crucifixión como el más cruel y odioso de todos los castigos posibles. ¿Cómo poder imaginar semejante sufrimiento? Era un método de tortura lenta, dolorosa, sofocante, donde las personas iban sufriendo lentamente el descoyuntamiento de todos sus huesos. Todos los músculos y tendones se rasgaban. La deshidratación era tan terrible que la fiebre era extrema. Era una muerte tan terrible, humillante y vergonzosa, y ahí estaba Jesús rodeado de tantas personas que lo odiaban. Te recomiendo que leas el Salmo 22, que es una palabra profética acerca de Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Como ya comentamos en Mateo 27, si Jesucristo no bajó de aquella cruz, fue por amor a nosotros. Porque en ese momento, cuando Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, la ira de Dios estaba sobre Él por nuestros sucios e inmundos pecados. El velo del templo fue rasgado, simbolizando que ahora tenemos libre entrada hasta el lugar santísimo. Todo por la sangre del Cordero, a quien damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.